como siempre lo tenemos al académico y economista Mariano Fernández. Buen día, Mariano, ¿cómo andás? Buen día, David. ¿Cómo andas? Bien. ¿Todo bien, Mariano? Mira, Mariano, te voy a hacer una pregunta, así no nos metemos directamente en el tema. He hecho anoche una recopilación, no sé si llamarlo recopilación, historia, he leído historia económica de cuántos ministros de Economía hemos tenido desde la época de Martínez de Oz a fecha actual y cómo han destrozado la economía, ¿no? Martínez de Oz, Sí. después aparecieron la gente de los radicales con Alfonsín, después vino Menem, después vino de la Rúa, los desastres que hizo Cavallo, más allá que anteriormente Cavallo aparentemente había hecho una buena política económica con Menem, pero después el corralito aplastó totalmente a Cavallo. Y sigue la destrucción tras destrucción. Escúchame, en tanta destrucción que generan los economistas, estos que han pasado, ¿ninguno va a ser castigado en algún momento? ¿No es considerado en la economía como que están destruyendo realmente una nación? ¿Cómo lo interpretás vos a todo estas movidas, ¿no?, que generan un gran detrimento a la sociedad y al país? Mira, verlo de esa forma yo creo que es insuficiente. ¿Por qué? Argentina, es decir, esencialmente todos los poderes del Estado vienen atentando contra la libertad individual y contra la propiedad desde hace muchísimo tiempo. Los ministerios de Hacienda, Finanzas, Economía, como los querramos llamar, terminan siendo solo el instrumento, como muchos más, como por ejemplo también lo es la justicia. Es mucho más profundo el problema. Es un problema de que Argentina no respeta los derechos de propiedad y el Estado se ha transformado en un Estado absoluto que se cree dueño y árbitro de las decisiones de los individuos. Es muy profundo. Justo antes de hablar con vos, me mandó Adolfo Paz Quesada un link que salió en La Nación que decía que el título: el gobierno celebra un fallo judicial adverso para una de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones que fueron estatizadas por el gobierno de Kirchner. Esa es la raíz del problema. Todo eso genera inseguridad jurídica. A mí me hace acordar, a mí me gusta mucho la historia pasada, ¿no? Y el fin sería la época de los absolutismos monárquicos. Y una de las características que tenían los absolutismos monárquicos sería básicamente desde la salida de la Edad Media, donde se consolida el poder del Estado, es la ausencia de crecimiento, ¿no? Y un ejemplo de eso es Inglaterra. Inglaterra solo puede empezar a crecer después de la Revolución Gloriosa, que lo que hace es limita los poderes del Estado. Hasta ese momento, la guerra entre católicos y protestantes era una guerra de expropiaciones continuas. Y Argentina tiene eso, una guerra donde hay facciones, podemos llamarla el partido militar, podemos llamarlo el partido radical, podemos llamarla partido peronista, facciones conservadoras, que se van pasando el poder de distintas formas, de una mano a otra, y cada una de ellas viola esencialmente derechos de propiedad. Entonces, en ese contexto, los ministros de Economía, los jueces de la Corte, son instrumentos de una religión más alta, más grande, más suprema, que es el concepto del Estado absoluto. Bien, está bajando el dólar de a poquito, se mantiene, está bajando el riesgo país, ya van 3 días consecutivos que el riesgo país se está viniendo cada vez más abajo, como bien digo, obvio, está por encima de los 2.000 puntos, para mí sigue siendo desastroso.
Existe muy poco movimiento de dólares. Ayer y antes de ayer el Banco Central no largó muchos dólares, ¿no? Como para frenar esas compras tan exuberantes que veníamos observando la semana pasada. Eh, ¿A qué se debe ahora esta pequeña tranquilidad? Además, los bonos están empezando a recuperar, ¿no? Esas pérdidas faraónicas que sufrieron la semana pasada también. ¿A qué se debe todo eso, Mariano? Mira, el establecimiento de un control de capitales determina en el corto plazo un alivio financiero para el Tesoro. Lo que los mercados reflejan en el corto plazo es la posibilidad de realizar algún tipo de arbitraje, es decir, alguna ganancia de corto plazo, derivada de la mejora transitoria de la posibilidad del Tesoro de poder financiarse. Es decir, ya pegamos el default. Le hicimos el default sobre una parte de la deuda doméstica. Entonces los tenedores de los otros bonos dicen, bueno, sumado al control de cambios, esto lo que determinaría es un poco de alivio de que ahora no nos van a defaultear. Eso podría determinar cambios en las tenencias de títulos de personas que están buscando ganancias de corto plazo. A ver, el control de capitales es la consecuencia la consecuencia igual mal instrumentada de una política que lleva muchos años en Argentina, es decir, desde que inició el gobierno, esencialmente equivocada en cuanto a cómo el Estado se financia y cuál es su participación en los mercados de capitales. ¿Qué significa esto? A ver, en realidad no es nada, tiene que ver con la dinámica propia es decir, cortaron un chorro, ahora el mercado va a encontrar de vuelta el sendero porque esencialmente no cambia estructuralmente, o más que estructuralmente, me gusta llamarlo en el tiempo, intertemporalmente, ninguna ecuación de solvencia del sector público. Entonces, cualquier evento futuro, ¿sí? Cualquiera, puede determinar nuevamente el inicio de la crisis. ¿Por qué? Porque esencialmente estamos sobre un castillo de naipes. Entonces mañana puede ser, no sé, que Alberto Fernández se corta el bigote o que Macri se pone un saco de otro color o aparece con corbata, y ya eso es suficiente como para desatar el inicio de una nueva crisis. Esto es como un enfermo, ¿no? Después de un episodio de alguna descompensación, se lo puede compensar en una terapia intensiva, pero no garantiza eso que el paciente comience a mejorar. Es decir, hicimos eso, esencialmente le dimos alguna droga para aliviar el dolor de corto plazo, pero no hay ningún fundamental que nos diga, bueno, ahora cambia la cosa. A ver, uno podría decir, bueno, sí podría haber algún cambio importante si hubieran hecho un default generalizado, donde algo parecido a lo que pasó en el 2003. El hecho de no pagar la deuda en el corto plazo y durante un tiempo importante puede dar un poco de aire más fuerte. Acá estamos hablando de un default pequeño, parcial y mal hecho, sobre una parte de la deuda doméstica, que todavía no terminó. Es decir, solamente defaultearon aproximadamente 10.000 millones de dólares. Queda comprometido el acuerdo con el fondo, queda comprometido el desequilibrio monetario. Fíjate que hay un punto importante dentro del desequilibrio monetario, y es que hay una sustitución de instrumentos del Banco Central de 7 días, las LELIQs, a instrumentos de 24 horas, que son los pases. Entonces, de vuelta se está armando un nuevo ataque, sería una nueva descompensación del paciente. Entonces, yo lo que diría es, ok, quien está en la timba y en el día a día compra y vende para ganar mediante arbitrajes, esto le parece un veranito importante. Para quienes miramos la macroeconomía sabemos que es eso nada más, es un veranito. Bien, con lo que me estás diciendo entonces, los 35.000 millones de dólares que tendría que pagar la Argentina el año que viene entre distintos compromisos, está comprometido, y también existiría tal vez, o aplicarían tal vez con mucho más firmeza un control de cambio o de capitales, como le decís vos,
con mayor fuerza? Mira, todo indica que en ausencia de medidas estructurales importantes, es decir, de reformas importantes, que no están garantizadas con ninguno de los dos candidatos, la salida es más controles, es decir, una intensificación en el control de capitales como un mecanismo para evitar que los activos de los argentinos puedan salir al exterior. Todo eso va a depender de la dinámica que se genere dentro del mercado. Pero sí, lo que va a terminar pasando es, ya sea antes de que terminen es decir, de que termine este gobierno, o cuando comience el próximo gobierno, independientemente de cuál sea el signo político de quien gane, se viene eso. Es decir, se viene un férreo control de capitales. Lo que hay que entender es que los controles de capitales, como todos los controles, en todos los órdenes de la vida, no son absolutos. Yo puedo controlar a mi hijo para que no hable con su novia, le puedo quitar el teléfono celular, pero se las va a rebuscar para hacerlo. El mercado funciona de esa manera, es decir, puedo tratar de evitar que los argentinos saquen sus activos al exterior. Lo que voy a hacer es ponerle costos para que no lo hagan, pero no voy a impedir que lo hagan. Entonces es una cuestión de dilatar en el tiempo el estallido de una nueva crisis. Es decir, por cómo se vienen perfilando las cosas, es decir, nos queda un año de aquí a la vista hacia adelante, un año de constantes crisis y sobresaltos. He estado leyendo lo que dice Blecher, el economista Blecher, además lo he visto en los medios de comunicación. Quiero que me saque de una duda. Además, Blecher utilizó la palabra terrorismo financiero. Supongamos, bueno, algunos dicen que la economía argentina está muy endeble, por eso ocurrió lo que ocurrió. Ocurre lo que está ocurriendo. Otros dicen que las cosas disparatadas que dijo el PJKK, ¿no? Provocó toda esta gran erupción. Y por otro lado, Blecher ahora la está complicando diciendo que se está generando terrorismo financiero. A ver, explícame todo esto, vos como académico que sos. Bueno, la verdad es que tengo que decirle gracias a Mario Blecher por darme tanta importancia. Es decir, que 4 o 5 economistas abramos la boca significa de que desestabilizamos un país. Es una reverenda tontería, ¿sí? Los mercados entienden las cosas más allá de que haya 1, 2, 3, 4, 5 o N personas que con más o menos relevancia pública digan las cosas. Entonces, esencialmente eso es una declaración, yo diría, irresponsable y que denota, no creo que denote desconocimiento por parte de él de economía, sino denota intencionalidad. Intencionalidad política de que, es decir, en algún lugar se va a querer acomodar y entonces frente a eso, entonces no hacer olas, pero no para que el mercado no reaccione, sino para que quienes van a contratar no reaccionen. Creo que esa es la diferencia. Ojalá tuviera tanto poder, si tuviera tanto poder, o el grupo de estos economistas que decimos que esto va a explotar en 10.000 pedazos, si tuviéramos tanto poder podríamos hacer algo para que no explote. La realidad es que no podemos hacer algo para que no explote, porque estamos gobernados desde hace mucho tiempo por grupos, como te dije, donde el Estado es la religión central y es imposible hablar mal del Estado. Es una reverenda tontería lo que dijo. Yo lo escuché cuando habló, estaba viendo la nota. Bien, Argentina en el puesto 70 en competitividad y Ruanda está delante nuestro. O sea, Ruanda está por encima nuestro. ¿Qué significa eso para la Argentina? Siempre en chiste uno se compara con los países africanos. Creo que eso va a ser la lección de esta década. Como vienen las cosas, la próxima década vamos a estar en términos de performance peor que los países africanos. Es decir, África en los últimos 15 años como continente
ostentó tasas de crecimiento altas. Así que ojalá fuéramos África, porque por lo menos tendríamos perspectivas de crecimiento y de desarrollo. Argentina no, Argentina está estancado y va camino a achicarse cada vez más. Entonces, sí, nos comparamos con alguien que es pobre hoy, pero que está trabajando y que se está de alguna forma preparando para los desafíos de los próximos años. Argentina no se está preparando, Argentina se está hundiendo cada vez más. Se está empezando a utilizar la palabra pesificación. Volvemos a las viejas épocas. Te voy a poner un ejemplo. El gobierno pesifica y congela la tarifa de servicio de Internet mayorista de ARSAT. ¿Se va a seguir ramificando esto para vos? Mirá, es probable que sí, porque en la concepción que tienen de cómo solucionar los problemas macroeconómicos, sin una visión de equilibrio general, todo muestra que vamos camino al retorno de las viejas prácticas. Pero hay una diferencia fundamental. Las viejas prácticas no fueron dolorosas en términos de cantidad, es decir, en términos de provisión de servicio eléctrico, en términos de provisión de servicios, porque veníamos con una estructura de capital, es decir, con empresas capitalizadas. Hoy estamos con empresas descapitalizadas, con lo cual los controles de precios, los controles de rentabilidad, todo lo que se llama política de ingresos, que son políticas heterodoxas, lo que van a terminar haciendo es disminuir aún más la poca inversión en mantenimiento, es decir, recobrar parte de la amortización del capital que venían haciendo las empresas. Por eso lo que se espera es un esquema de venezualización de la economía, en donde la estructura de capital termina financiando el gasto corriente. Bueno, vamos camino a eso, es eso. O sea que la primera señal ya le dio las empresas eléctricas que le están debiendo al Estado 23.000 millones de pesos. ¿Tiene algo que ver con eso? Sí, y de hecho ya anunciaron de que en el verano comienzan los cortes. Primero porque el marco de regulación que se hizo en el mercado eléctrico estuvo mal hecho, ajustaron solo una variable, no determinaron condiciones de largo plazo que faciliten la entrada de nuevos capitales, básicamente, y ahora cambian nuevamente el precio, con lo cual se convalida el hecho de que la reforma de precio que hizo Macri era de carácter transitorio. Cuando las reformas son de carácter transitorio, ¿sí? Pensarlo como un negocio de una persona normal. Si alguien tiene un negocio de baja rentabilidad siempre, y en algún momento tiene un golpe de suerte, donde sube la rentabilidad en términos transitorios, ¿vos utilizarías ese capital para invertirlo en tu empresa, que después va a volver a tener un bajo rendimiento? No. Repartís dividendos. Con lo cual, ¿se entiende? Hicieron todo mal, y los que van a venir van a hacer todo mal. Te largo un título, te lo esbozo en simples palabras y después detallámelo a ver hacia dónde apunta todo esto. Crece la proporción de depósitos en pesos a la vista y anticipa mayor dolarización. En la nota se extiende diciendo que desde el estallido de la corrida hubo un fuerte crecimiento de la proporción de depósitos en pesos en cuentas a la vista que casi igualaron en cantidad de dinero a los plazos fijos en moneda local. Primó el temor de los ahorristas a quedar atrapados durante la devaluación por sobre la tasa de interés récord. Hay que destacar que está en el 84%, tengo entendido. Ese creciente monto en las cajas de ahorro y cuentas corrientes constituye una fuente de tensión latente. Los analistas advierten sobre una mayor dolarización en las próximas semanas. El impacto en tipo de cambio podría verse amortiguado por el cepo, pero demandaría más ventas de reservas. ¿Avisoran esa gran hecatombe que ya se viene alertando de hace tiempo? Sí, el mecanismo que explica es el mecanismo habitual de inicio de una corrida. Vos fíjate, mientras el sistema del plan Sandleri de emitirle LELIQs y absorber liquidez con eso funcionaba, las empresas lo que hacían era reducir al máximo las tenencias vistas. Las cajas de ahorro en pesos es otra cosa, son básicamente cuentas sueldo. ¿Sí? Así que esas son las familias, ¿no? Pero en el caso de las empresas, lo que vimos durante la etapa del Sandleri, sería desde octubre del año pasado, es que caían.
¿Por qué? Porque esencialmente los bancos, las empresas trataban de mantener posiciones de liquidez mínimas y ganaban en términos, es decir, perdían, si mantenían cajas de depósitos vista, perdían el costo de oportunidad, que era la tasa de interés que les daba el depósito a plazo fijo. Frente a la posibilidad de que les encajen algún bono sobre los depósitos a plazo fijo, muchas empresas utilizan los plazos fijos como una forma de financiarse, por eso de tener el dinero no parado para incluso el capital habitual, es decir, el capital de trabajo. Se pasan de los plazos fijos a las cajas, a los depósitos vista, como un mecanismo para poder saltar rápidamente, ¿sí?, en una eventual corrida, el inicio o la aceleración de una corrida, saltar a posiciones líquidas dolarizadas. Entonces, claro, está claro el fenómeno, es el fenómeno de la corrida. La corrida significa paso el depósito en plazo fijo a un depósito líquido, el cual puedo correr rápidamente, y en general las reformas monetarias no tocan los depósitos vista, porque los depósitos vista, es decir, las cuentas corrientes, son giro de las empresas, se utilizan para el giro comercial. Entonces, si se llegaran a tocar los depósitos vista, se para todo el sistema de producción. Entonces, fíjate qué interesante, el mercado encuentra la forma de estar líquido y estar preparado para salir a correr. Es decir, lo que hicieron fue abrir la puerta y están agachados, esperando para ver cuándo pegan la corrida. Lo que va a terminar pasando tarde o temprano es que va a aparecer, se va a separar la cotización del tipo de cambio negro, del paralelo, reflejando esta corrida, ¿no? Bien, acá la CUNSA quiere imponer a los bancos la obligatoriedad de brindar líneas de crédito productivo para que las empresas logren acceder a tasas más bajas. ¿Qué es esto? ¿Una pantomima? ¿Es una jugada? ¿Cómo lo interpretas a esto? ¿Se puede hacer CUNSA eso? podría también obligar a las empresas a que inventen la desmaterialización o que la gente pueda volar. Es decir, pueden decir las boludeces que quieran. Esencialmente es patético, realmente es patético. Yo creo que la CUNSA está demostrando ser lo que decíamos. Es decir, es el Jesús Rodríguez del gobierno de Macri. Me enoja decirlo, pero es uno inútil funcional al desequilibrio que tenemos. Mira, el Banco Mundial le ha entregado 500 millones de pesos a la Argentina y te voy a explicar acá, en base a lo que dicen los medios, cómo va a ser distribuido. La nota dice que el Banco Mundial aprobó financiamiento adicional por 245 millones por el proyecto de desarrollo sustentable de la cuenca Matanza-Riachuelo 2, que me parece perfecto, otros 150 millones para la provincia de Buenos Aires para el programa Apoyo a la Transición de la Tarifa Social Eléctrica. O sea que los pobres, vamos a llamarlo así, esa gente que te corta las calles, van a pagar una tarifa baja. ¿Populismo puro para vos? Mira, los acuerdos que hace el Banco Mundial, es decir, básicamente todos estos desembolsos son desembolsos que llevan procesos de negociación largos. La función, ahí tenemos que cuestionar esto, la función del Banco Mundial es esencialmente eso, financiar proyectos de reconversión de la economía que permita, te digo en la intención, ¿no?, del Banco Mundial, que permita generar condiciones de igualdad y de equidad y todo eso. En primer lugar, son dos mangos lo que está pasando, es decir, es casi, digamos, una cortesía, ¿sí? Sí podemos pensar en términos de señales, ¿qué señal nos da? Es decir, es un paciente agonizante que debería ajustar su gasto público y los organismos internacionales con estos mecanismos lo que hacen es incentivar nuevo gasto público. ¿Por qué te digo esto? Porque en general los préstamos del Banco Mundial tienen una doble parte. Ellos te prestan 100, pero garantizando de que tienen una contrapartida de gasto local. Entonces, generan aumentos del gasto. Entonces, no hay que ver cómo era el contrato, pero por ahí por los 200 millones que dan para una función en particular, es decir, para una obra en particular, implican otros 200 millones de dólares de desembolso local, que garantiza un fondo más alto. Argentina está en emergencia,
debería renunciar a todos esos. Pero es un problema de Argentina, no del Banco Mundial. El Banco Mundial le interesa un pepino y no entiende lo que pasa en Argentina. En todo caso es un grupo de burócratas que no, es decir, que actúan casi, diría, automáticamente gastándose el dinero de los contribuyentes del mundo para lavar su propia conciencia. Otro de los temas que está preocupando mucho, según lo estaba leyendo desde anoche en varios medios, dice que en Río de Janeiro el gobierno se ha decidido adelantar el plazo previsto y firmará hoy con Brasil un nuevo acuerdo automotriz que establecerá la extensión hasta 2030 de los cupos de importación sin pago de arancel, año en el que comenzaría a regir el libre comercio sectorial. Explícame esto, ¿es conveniente hacerlo esto de esta manera? ¿Y a qué se refiere con libre comercio sectorial? A ver, todo lo que se haga dentro del marco del Mercosur está condenado a ser un fracaso. Tanto Brasil como Argentina, como todos los miembros del Mercosur, somos socios pobres y caros. Argentina no tendría que tener industria automotriz porque no es eficiente, quizás tendría que tener algún tipo de industria automotriz limitada y concentrada en algo en particular, eso lo determinaría el mercado. Entonces todos estos acuerdos en realidad no, es decir, determinan por ahí oportunidades de rentabilidad de corto plazo para alguna empresa que trabaje haciendo de lobby con la comunidad del Mercosur y con Brasil, pero nada más. Es decir, esas noticias para mí son intrascendentes. Acá Fernández viajó a Europa, como ya sabés, y ha declarado abiertamente de que hay que prestarle más atención a Europa y alejarse de Estados Unidos, en todo lo que es comercio bilateral, etcétera. ¿Estás de acuerdo con eso? No. Siempre miran al que no crece, es increíble. Europa es la región que menos crece. Esta es la región que tiene mayores trabas arancelarias, pararancelarias, es la que tiene un esquema de subsidios agrícolas que condicionan la competitividad de nuestras exportaciones agropecuarias. Otra vez, nos estamos juntando con el peor de los socios. Igual estas son declaraciones. Es decir, ¿por qué dice esto? Y porque se va a Europa. Mañana se va a Chile y va a decir lo mismo. No hay una política de Estado. Es decir, Argentina, si iniciara un esquema, una política de Estado de apertura comercial, debería ser una apertura unilateral, pero esencialmente eso requeriría una reforma importante en todo sentido, reforma laboral, reformas previsionales, reformas comerciales, desregulación, es decir, destrabar trabas burocráticas y regulatorias que condicionan la producción. Ese es el camino. No sentarse a tomar café con funcionarios y burócratas de otros países que en el fondo terminan siendo reuniones sociales. Mira, Arcor, por ejemplo, adelanta vacaciones a empleados y para la producción. La empresa Cencosud con Jumbo va a hacer exactamente lo mismo por un tiempo y va a cerrar locales. Ya desde hace varios días, de varias semanas atrás, estamos mandando alertas de cuántas empresas grandes, de gran dimensión, le está sucediendo todos estos problemas. Si esto sigue así, ¿qué le pasaría a estos grandes emprendimientos? ¿Cómo los ves? ¿Entrarían todos, por ejemplo, en concurso, problemas, no pagos, quiebres? ¿Cómo crees que finaliza todo esto? Porque esto va a finalizar de una mala manera, pero también hay que prevenir, a ver cómo apunta, hacia dónde apunta y el daño colateral que va a generar todo esto. Mira, lo que pase con cada una de las empresas no lo sé. La visión macro de todo esto es que el desequilibrio fiscal y monetario determina que la recesión no ceda, sino que se profundice con cada episodio de salto de tipo de cambio o anuncio de políticas equivocadas. Con lo cual lo que deberíamos esperar es, por eso, mayor desequilibrio, es decir, mayor caída del salario real, mayor caída del nivel de actividad, es decir, una
profundización de la recesión. ¿Sí? Es decir, estamos en el suelo, o caer aún más, o quedarnos en el suelo. Eso es en términos de flujos. En términos de stock significa mayor cantidad de desempleados, mayor cantidad de quiebras, menor cantidad de nuevos emprendimientos, menor cantidad de inversión. Es decir, es un proceso de espiralización hacia abajo de la economía, ¿no? Consecuencia de los desequilibrios. El tema es que no hay hacia adelante, que es como uno toma las decisiones, mirando hacia adelante, no hay ninguna señal de que nadie garantice un camino mejor. Por lo tanto, sí, vamos a esperar eso. Empresas cada vez más chicas, empresas cada vez más empobrecidas, personas achicándose, personas cada vez más empobrecidas, problemas de peleas entre sectores para ver quién se lleva en términos netos, de quién se lleva la renta del Estado a través de acuerdos basados en lobbies de grupos, es decir, tasas especiales para un sector, todo este tipo de desequilibrio que está siempre acompañado, que está ligado a los procesos de depresión económica. Última pregunta, Mariano. Sí. Estoy escuchando permanentemente que el macrismo aplicó, o mejor dicho, Sandrellis aplicó una política de shock. Para vos, ¿es una política de shock? Yo escribí mucho sobre Sandrellis y la verdad es que me estoy muy enojado. No, shock no hizo. Escondió la mugre debajo de la alfombra y tenía que enterrar una montaña de tierra debajo de la alfombra. Así que shock las pelotas. Canjeó las LEVAC, es decir, pasamos de una deuda de entre 35 días, que eran las LEVAC, a una deuda de 7 días. Y ahora esa deuda de 7 días se está transformando en una deuda de 24 horas. Así que no hubo política de shock. Hizo es decir, fue todo humo, es decir, que controlaba la base monetaria con una regla monetaria de crecimiento cero de la base, pero expandía los pasivos no monetarios. Realmente es patético. Es patético, y es patético que mucha gente se lo cree y haya cortesanos, economistas, que avisoraban al inicio del plan Sandrellis de que la inflación iba a caer, de que este año íbamos a tener inflación del 30%. Una locura, básicamente esquizofrénica. Es interesante aclararlo, porque vos bien dijiste recién, ¿no? Hay mucha gente que se cree eso y no es así. Así que es muy interesante tener otra visión de lo que está sucediendo, porque siempre la política esconde cosas, y cuando alguien esconde cosas hay que destaparlas. Bien, Mariano, como siempre, has sido muy atento, no cortes, que me despido por línea privada. Bueno, muchas gracias.